Bien, hermanos, nuevamente estamos acá reunidos para poder seguir estudiando y profundizando lo que tiene que ver con el conocimiento de la Sagrada Palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque estamos reunidos al finalizar este sagrado sábado para poder estudiar todas las cosas que tienen que ver con los acontecimientos proféticos y aclarando algunas cosas que muchas veces los hermanos quizás no conocen, pero que nosotros estamos llamados como atalayas a dar a conocer las verdades bíblicas en su correcto contexto. Hoy seguimos con la serie de los movimientos y acciones de la Iglesia Católica y hoy vamos a estudiar la clase número 8, que se llama El movimiento dominical continúa apresuradamente, segunda parte. Clase número 8, titulada El movimiento dominical continúa apresuradamente, segunda parte. Pero antes de comenzar, y como es de costumbre, hermanos, ¿qué les parece si nos ponemos de rodillas los que puedan acá por el espacio para poder hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque estamos reunidos para estudiar tu palabra. Te pedimos por favor que tu Espíritu Santo nos asista y que realmente seamos objetivos en la interpretación, sin divagar, sin espiritualizar las Escrituras, sin filosofar, sino tratando de mostrar claramente lo que el texto, el contexto y la comparación de texto diga, Señor. Padre Santo, ayúdanos a aceptar lo que es obvio y te pido por favor que perdones nuestros pecados y que realmente, Señor, permanezcamos adentro y en el seno de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Ahora que estamos en el proceso del zarandeo, Padre, ayúdanos a permanecer lo mismo igual adentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día organizada. Bendice a los miles de hermanos que nos escuchan en directo o en diferido y te pedimos por favor que también los bendigas a ellos y a sus familias. Todo te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, no vamos a volver a tocar todos los fundamentos que hemos tocado la clase anterior, porque efectivamente ya habíamos dejado bien en claro lo que pasa en Europa, lo que pasaba en Italia, en Europa, ahora acá en Centroamérica, en los países como Venezuela, los países bolivarianos, el Caribe, y todo se está moviendo, todo el movimiento dominical se está moviendo en Europa y en América. Pero a pesar de que el movimiento dominical se mueve tanto en Europa como en América, no tiene todavía fuerza hasta que la nación más poderosa de América, de Norteamérica, dé el ok. Hasta que Estados Unidos no dé el ok, todo el movimiento dominical que se produzca en todas partes del mundo no va a tener efecto. Por eso es que es tan importante para nosotros cuando salga el decreto dominical en los Estados Unidos de Norteamérica, que es a lo que nosotros estamos viendo, lo que estamos esperando, lo que estamos atentos a la palabra profética más permanente, porque el apóstol San Pedro dice, estando atentos, hacéis bien de estar atentos a la palabra profética más permanente. Por eso, hermanos, nosotros ya hemos dado algunos fundamentos en la clase número 7, en la clase anterior, y nosotros ahora continuamos viendo una serie de cosas que hay que aclarar con respecto a esto, ¿sí? Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, para dejar en claro algo que muchos hermanos no quieren aceptar. Hay hermanos que no quieren aceptar que el decreto dominical se da durante el tiempo de gracia. Hay hermanos que no quieren aceptar que la ley dominical será tremenda y terrible. Hay personas que no quieren aceptar que habrá muertes. Y ustedes conocen la cita del Espíritu de Profecía, no la vamos a citar ahora porque no es el tema, pero ¿qué dice? Cuando la ley dominical sea promulgada, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas, dice el Espíritu de Profecía. La iglesia será zarandeada por terribles pruebas. Repito, la iglesia será zarandeada por terribles pruebas. Lo cual nos lleva a que nosotros abramos nuestros ojos, y le doy muchas gracias al equipo que me ayuda a dar estas clases, le doy gracias a los
amigos del grupo Elagión que también apoyan con sus oraciones y sus medios a estas clases, pero quiero darle gracias por sobre todas las cosas a Dios. Y lo dejo al último porque quiero explayarme en esto. Nuestro Padre Celestial, hermanos, quiero dedicarme a hablar de nuestro Padre Celestial y darle muchas gracias porque a pesar de nuestros defectos nos permite compartir con muchos hermanos estas clases bíblicas, suplicándole siempre a nuestro Padre Celestial que nos ayude a perfeccionarnos para que podamos estar siempre lo mejor posible a fin de transmitir los conocimientos que los hermanos necesitan para estar preparados para la crisis que se avecina. Entonces le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial porque Él realmente se merece toda la gloria y la honra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros vemos lo que se viene en el futuro, pero cuidado con los hermanos que dicen que no va a haber ley dominical, que no va a haber muertes, que las pruebas no serán terribles, cuando el espíritu de profecía dice la iglesia será zarandeada por terribles pruebas. Terrible, está la palabra terrible. ¿Qué significa terrible? Terribles pruebas. Esta clase va a ser un poco larga, hermanos, así que acomódense bien en sus asientos porque va a ser un poco larga, hermanos. Entonces, si nosotros nos movemos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 al 17, dice lo siguiente, y presten atención, queridos hermanos. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren a la imagen de la bestia sean muertos. Sean muertos. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pero específicamente habla de la marca. Todo se habla de la marca de la bestia. Realmente qué privilegiados que somos nosotros a tener el conocimiento profético, porque ya desde antemano vemos que la marca de la bestia viene y vemos que se va a obligar a todo el mundo cristiano a que reciba la marca de la bestia. Por lo tanto, nosotros estamos preparados para enfrentarla, la marca de la bestia, con el sello de Dios. Nosotros la enfrentamos porque nosotros queremos recibir el sello de Dios y la enfrentamos con el sello de Dios y no queremos saber nada con la marca de la bestia, pero sabemos que se viene y estamos preparados para afrontarla, para no doblegar nuestras rodillas ante Baal, el dios Sol. El día domingo, hermanos, es el día del dios Sol. La marca de la bestia es la observancia del domingo por legislación legislativa, humana, obligatoria, cuando obligue a los hombres a respetar un día festivo religioso como es el domingo. El versículo 15 ha causado mucho temor entre muchos hermanos porque habla de muertes. Y muchos hermanos serán muertos, no todos. Se cae de maduro que no todos, hermanos, pero habrá muchos que morirán. Serán pruebas terribles. La ley dominical en realidad no es apreciada en su debida magnitud ni entendida en su debida magnitud como realmente debiera ser entendida por los estudiosos. Pero cuando lo leemos y lo leemos 1000 veces al capítulo 13, descubrimos que vienen pruebas terribles en el contexto de la marca de la bestia. Por eso es que nosotros estamos mentalizados con lo que se viene, porque no se habla simplemente de una marca de la bestia que se impone. El contexto de la marca de la bestia trae persecución, amenazas, insultos, ridículos, privación, pobreza, prohibición de comprar, prohibición de vender, prohibición de negociar, la pérdida de las legítimas asignaciones. Todo eso rodea el contexto de la marca de la bestia. Pero muchas veces algunos no querían creer que la ley dominical es tan grave que llega hasta el punto de que muchos morirán, como dice Maranata, página 177. Perdón,
Maranata página 197, 197. Ustedes lean Maranata página 197, 198, 199, 200, 201, 202, y habla realmente de que muchos eran encarcelados, perseguidos, muertos. Pero sobre todas las cosas, hermanos, hay una cita en Eventos de los Últimos Días que en esta noche la vamos a compartir y que yo quiero que ustedes la escuchen bien claro lo que dice, porque esto hay que entenderlo bien en claro. En Eventos de los Últimos Días, en la página 177 y 178, hermanos, dice lo siguiente. Eventos de los Últimos Días, páginas 177 y 178. Por favor, presten atención, porque hay hermanos que leen y yo no sé cómo leen. Yo les pregunto, ¿cómo es que leen? Bueno, en Maranata, páginas 177 y 178 dice lo siguiente. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Hermanos queridos, amados en el Señor, no está lejos el tiempo. No está lejos el tiempo cuando cada alma será probada. Se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. Hermanos, se nos presionará para aceptar la marca de la bestia. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. Y la muerte. Y la muerte, hermanos. Pero por si acaso, si hay alguien que no ha entendido, vuelvo a leer. A aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, o sea, el estilo de vida mundano, el estilo de vida cosmopolitan, el estilo de vida mundano, el estilo de vida cómodo, el estilo de vida de la vanidad, el estilo de vida vano, el estilo de vida donde se pierde el tiempo. Dice así: a aquellos que paso a paso hayan cedido a las demandas mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, no les resultará difícil ceder a las autoridades imperantes antes que someterse a la burla. ¿Va a haber burlas? Sí. A los insultos. ¿Va a haber insultos? Sí. Amenazas de cárcel. ¿Van a ser encarcelados algunos? Sí. Y la muerte. Ah, ahí no. Aquí solamente lo dice en forma poética. Aquí ya no. Lo otro demás sí, pero esto ya no. Y la muerte. La contienda es entre los mandamientos de Dios y de los hombres. En este tiempo, en el de la ley dominical, el oro será separado de la escoria en la iglesia. La ley dominical tiene cosas positivas y negativas, o negativas y positivas. Hay que saber ver porque la ley dominical va a traer cosas positivas y negativas. Una de las cosas positivas es que la ley dominical zarandea a la iglesia y separa el trigo de la cizaña, y separa el oro de la escoria, y separa el trigo de la paja. Ahí se va a ver realmente quiénes son los mundanos que realmente no estaban acostumbrados a soportar pruebas terribles, ¿sí? Hay una parte del espíritu de profecía que dice que así como la iglesia le ha hecho a los que protestaban contra Roma, que cuando llegaba el momento en que ellos le decían, mostrame como el escrito está, como no le podían demostrar, lo llevaban a la hoguera, así va a ser también ahora cuando salga la ley dominical. Exactamente, cuando salga la ley dominical y nosotros defendamos con las escrituras, no van a poder rebatir lo que nosotros estamos presentando
y como en la Edad Media, algunos serán llevados, entre comillas, a la hoguera. Pero hay una ciencia. Yo tengo un estudio bíblico, hermanos, que se llama la ciencia del escape. Yo voy a mostrar cómo pueden hacer ustedes para escapar de todas estas cosas que vendrán. Pero ese es otro estudio, ¿sí? Que también tiene su profundidad y también tiene su ciencia. Pero hermanos, habla de insultos, ultrajes, amenazas de cárcel y la muerte. Es claro el espíritu de profecía, y eso que yo ahora no soy como antes, porque he cambiado. Antes yo daba muchas citas y no explicaba nada. Ahora no, me voy dedicando a explicar cada cita que nosotros vayamos viendo, aunque me tome tiempo esto, hermanos. Pero para los hermanos que dicen, no va a haber muerte, entonces si no va a haber muerte, tampoco va a haber insultos, tampoco va a haber ultrajes y tampoco va a haber amenaza de cárcel. No va a haber nada. O hay todo o no hay nada. Y yo creo que va a haber todo lo que dice el testimonio de Jesucristo. Pero no debemos olvidar que se ha profetizado que para el tiempo del fin uno de los engaños magistrales de Satanás es que no tenga efecto el testimonio que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea. Y también que no tenga efecto todos los testimonios del Espíritu de Dios para la iglesia. Una de las partes del zarandeo tiene que ver con que Satanás va a inculcar a los hombres, y lo va a lograr en ciertos aspectos, a que se deseche el espíritu de profecía. Pero aquí te dice, y la muerte. No van a querer someterse a la muerte, porque se han acostumbrado al estilo de vida mundano. Se han acostumbrado a ser cómodos, se han acostumbrado a ser delicados, no se han acostumbrado a defender y a predicar la verdad presente, hermanos. Por eso, con estos conocimientos que estamos adquiriendo, sabemos perfectamente lo que se viene sobre nosotros como pueblo. Entonces, cuando yo hablo eventos de los últimos días, página 177, y yo leo la página 177 y 178, noten lo que aparece: la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. ¿Cómo? No entendí. Repito, la burla, los insultos, las amenazas de cárcel y la muerte. O sea que, hermanos, cuando nosotros leemos Apocalipsis 13:15, Apocalipsis 17:6, Apocalipsis 16:4 al 8, cuando leemos Apocalipsis 20:4 y 5, vemos por un montón de comparación de textos, como ya lo hemos demostrado en otras clases, que efectivamente habrá muerte. ¿Y por qué hablo de la muerte? Porque la muerte es el punto máximo a la cual llega un hijo de Dios cuando está pasando por la persecución. Es con lo cual sella su destino para vida eterna o para perdición eterna, depende si ha sido fiel o infiel. Pero gracias a Dios que estos conocimientos nos permiten tener una comunión profunda con Cristo, hermanos. Yo les quiero rogar a que ustedes, hermanos, tengan una comunión profunda con Cristo. Cristo es precioso. Cristo realmente es un ser maravilloso que está en el cielo intercediendo por nosotros. Él ha vencido. Muchos creen que Jesús es simplemente el hombre que caminaba todo con la vestimenta sucia, llena de polvo, que caminaba pobre por las calles de Galilea y de Belén. Muchos se han quedado con esa imagen de Jesús y se olvidan que Cristo ya ha triunfado y está en el cielo gloriosamente vestido, gloriosamente glorificado, con la potencia más poderosa, con la gloria más extrema, con la luz más maravillosa, con los colores más bellos, con la hermosura más grande que puede existir, como Rey de Reyes, que pronto tomará el cargo de Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora no, ahora es sacerdote. Cuando Él deje de ser sumo sacerdote, viene ya como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ese Cristo hermoso es con el cual nosotros ahora tenemos que profundizar nuestra comunión con Él, porque la comunión con Cristo es la que nos habilita para poder vencer en la vida cristiana. Y yo les puedo decir que yo paso pruebas terribles por predicar la palabra de Dios.
Y como decía acá la doctora, a veces podemos contar como que hay un antes y un después cuando comenzamos a enseñar la Biblia. Cuando comenzamos a enseñar con fuerza y guiamos a la gente a los pies de Cristo en completitud para que se aferre fuertemente a Cristo, Satanás se enoja. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque el compañerismo con Cristo, la comunión con Cristo, el aferrarse a Cristo, el estar unido a Cristo, nos capacita para enfrentar con amor todas las cosas que han de venir. Pero a los que predican la verdad presente, pasarán por sufrimientos, por amarguras, por chascos, por traiciones, por desprecios, por calumnias. Sus nombres serán denigrados. Pero lo único que nos dará a nosotros paz y fortaleza será la comunión con ese Cristo precioso con el cual nosotros tenemos que aprender a pasar más tiempo en comunión con Él. El secreto es Cristo. Sin embargo, vamos a ir aclarando una serie de conceptos a lo largo de esta clase para poder continuar y terminar el concepto que hemos empezado en la clase de ayer, en la clase número 7. Sin embargo, hay hermanos que dicen que ¿para qué vamos a estudiar las profecías? Yo les quiero advertir mundialmente a todos los adventistas que tengan cuidado en sus iglesias locales, porque ya estamos en el tiempo del zarandeo, hermanos. Ya estamos en el tiempo del zarandeo. ¿Por qué? Se verá tanto división como separación. Y nosotros ya estamos en el tiempo del zarandeo. Entonces mucha gente se va a poner en contra de la ley de Dios, en contra de las profecías bíblicas, sobre todo de las profecías bíblicas que nos alumbran el futuro. Si tú no conoces las profecías, no tienes idea lo que va a pasar en el futuro y por lo tanto no sabes cómo prepararte para lo que viene. El que no sabe profecías no sabe cómo prepararse para lo que viene, porque cree que el futuro habrá algún problemita nada más, pero no sabe nada más que eso, cuando no sabe que en realidad las pruebas serán terribles. Perderá su trabajo, los perseguirán, algunos los matarán, algunos serán encarcelados, algunos serán separados de su esposa, de su esposo, algunos serán separados de sus hijos, algunos perderán sus casas, algunos los correrán de sus casas, algunos serán desheredados. O sea, hay gente que no tiene ni idea lo que implica la ley dominical. ¿Saben por qué? Porque nunca han estudiado en profundidad el contenido del mensaje del tercer ángel. Pero debemos tener cuidado porque ahí hay hermanos que dicen, no, ¿para qué vamos a estudiar la profecía? ¿Para qué vamos a estudiar Daniel 11? ¿Para qué vamos a estudiar Apocalipsis 17? ¿Para qué vamos a estudiar Apocalipsis 13? ¿Para qué vamos a estudiar el fin del tiempo de gracia? ¿Para qué vamos a estudiar las señales de la venida de Cristo? Pero hermano, tú puedes decir cualquier cosa, pero por ejemplo, decir que no vas a estudiar Apocalipsis 13 y 17, todavía en el peor de los casos, hermanos, que digan, bueno, Daniel 11 no hay que estudiarlo porque Daniel 11 no está cumplido, y es una profecía que hay que entender aspectos políticos para poder entenderla, porque Daniel 11 no la entiende cualquiera. Tiene que ver con aspectos políticos literales. Yo entiendo que digan eso porque no lo entienden y no lo casan a la profecía. Pero decir que no importa Apocalipsis 13 y decir que no importa Apocalipsis 17 y decir que no importa Apocalipsis 14 es directamente predicar el error desde el púlpito. Y hay hermanos que están diciendo que no, ¿para qué vamos a conocer las profecías? ¿Para qué vamos a conocer lo que viene? ¿Para qué vamos a estudiar lo de la marca de la bestia? ¿Para qué vamos a estudiar lo de la ley dominical si eso nos está diciendo lo que va a pasar en el futuro? Hermano, los estudios morales te enseñan cómo tienes que obedecer. Los estudios proféticos te dicen qué es lo que va a pasar para que sepas cómo te vas a preparar y cómo vas a encarar la situación. Son diferentes tipos de estudios. El estudio moral te enseña cómo tienes que obedecer. Los estudios escatológicos te enseñan para qué tienes que obedecer porque te enseñan lo que viene y hacia dónde vamos.
El que no tiene estudios escatológicos no sabe hacia dónde va, no sabe lo que le depara el futuro. Y como no sabe, cuando le viene la prueba y le viene el azote profetizado, se aparta de la fe. Entonces hay algunos que dicen así, no importa los estudios proféticos, ¿para qué vamos a estudiar las profecías? ¿Para qué vamos a estudiar lo que viene en el futuro? Lo único que importa es el amor de Cristo. Sí. El espíritu de profecía dice que va a ser muy grave, pero muy grave lo que le va a pasar a esos líderes que desde el púlpito han hecho que la gente se pierda. El espíritu de profecía dice, como dice la doctora acá, va a ser muy grave lo que les va a pasar a esos que han sido piedra de tropiezo desde el púlpito. Los que han sido piedra de tropiezo desde el púlpito, ¿les va a ir mal o no? Pero a ver. ¿Será verdad lo que dice la doctora Gómez o lo ha inventado? Ya nomás lo vemos. A ver, ojalá que lo encontremos. Estaba por aquí yo leyendo, consultando, y disculpen hermanos que yo me desvíe, pero ¿será verdad lo que ha dicho la doctora Gómez? A ver, veamos si es verdad lo que ha dicho la doctora Gómez. Eventos de los últimos días, página 179. Anoten bien todo el fundamento bíblico que estamos dando y el fundamento del espíritu de profecía y los razonamientos lógicos y teológicos, anótenlo. Evento de los últimos días, página 179, dice así: aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera ver realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses estén divididos. Y esos hermanitos que predican del despúlpito, que no importa el conocimiento teórico, que no importa el conocimiento moral, que no importa el conocimiento profético, ¿se van a perder o se van a salvar? Serán desechados, porque están contrarrestando la obra que Dios quiere realizar. Ahora, queridos hermanos, ¿se dan cuenta por qué Satanás se enoja con nosotros y sentimos la ira de Satanás cuando predicamos lo correcto? Ahora noten, vuelvo a leer la cita. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera ver realizado, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Los que siguen contrarrestando la obra de Dios serán desechados. Presten atención a aquellos que contrarrestan la obra de Dios. Todos los hermanos que están contrarrestando la obra de Dios serán desechados. Los hermanos que impiden que se predique el mensaje del tercer ángel serán desechados. Los hermanos que impiden que se predique el mensaje a la iglesia de la Odisea con todo su poder y reprensión serán desechados. Los que impiden que se estudie la profecía bíblica serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de una persona cuyos intereses están divididos. Entonces hay gente que dice así, hay líderes religiosos que dicen así: lo que importa no es la teoría, es lo que hacemos. Lo que importa no es la profecía, es el amor de Jesús, es ayudar a la viuda, al huérfano. Hermano, eso no es así. Importa todo. Pero cuando una persona no quiere aceptar el conocimiento de los caminos de Dios, se transforma en un impío. ¿Sabían ustedes que algún hermano infiltrado, y esto lo comentó el pastor Espósito cuando vino acá, un pastorazo realmente, el pastor Espósito, cuando estuve hablando con el hermano José Luis Arauz, y el pastor Espósito nos contó la condición de la iglesia en Europa, y nos contó que allá hay muchos jesuitas infiltrados, y no lo digo yo ni lo dice el hermano José Luis Arauz, nos contó el pastor Espósito en privado, cómo está lleno de jesuitas infiltrados casi todas las iglesias de Europa.
Y nada que lo hubiera dicho yo, lo ha dicho el pastor Espósito, que es un pastorazo que predica tremendamente bien, ¿no? Bueno. Bueno, ese es otro tema. Aquí lo que importa es lo siguiente, hermanos, que cuando una persona no quiere aceptar la ciencia de Dios, la ciencia profética, la ciencia moral, la ciencia instructiva de Dios, toda la ciencia de Dios, está tomando la posición de un impío que no quiere saber el conocimiento de Dios para no tomar responsabilidad y para no comprometerse, porque quiere seguir viviendo una vida cómoda y cosmopolitan. Entonces, como quiere seguir una vida sin preocupaciones, una vida mantequita, no quiere tomar responsabilidad. Entonces, no me hables de lo que viene, porque es muy grande la crisis. Entonces, al ser muy grande, hay que prepararse mucho. Y nadie quiere dejar la comodidad. Nadie quiere dejar la comodidad. Pero bueno, ¿qué pasa con esos hermanos que dicen, lo que importa es que ayudemos al pobre, lo que importa es el amor de Jesús nada más, pero no conocer todos los caminos de Dios? No, eso no. Bueno, vamos a ir a la Biblia porque ustedes ya están cansados, ya conocen de memoria los textos, pero tenemos que repasarlo porque hay otros hermanitos en otras partes que no conocen estos textos y por lo tanto tenemos que repasarlos. Vamos rapidito. Job capítulo 21, versículos 7, 14 y 16. Y noten que yo todo estoy contestando con Biblia y con espíritu de profecía. Vamos a Job capítulo 21, rapiditos. Yo todo lo estoy contestando con Biblia, hermanos. Vamos a ver cómo es el comportamiento de los impíos. Job capítulo 21, versículos 7, 14 y 16. Prestemos atención, hermanos. Vamos al versículo 7. Dice así: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Está hablando de los impíos, hermanos. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, que no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué dicen los impíos? Que no queremos. Y disculpen aquí si me ha cortado, vuelvo a... No, está todo bien, no se preocupen. No, aquí seguimos bien. Ahí está, ya se ha puesto bien. Entonces el versículo 14, hermanos, el versículo 14 dice, y no se olviden cómo es el comportamiento de los impíos, porque hay mucha gente que se olvida. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, nosotros queremos vivir de fiesta, de salida, de deportes, que no queremos el conocimiento de tus caminos. Y noten lo que dice el versículo número 16. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. O sea, como ellos piensan que no quieren el conocimiento de los caminos de Dios, en plural, de todos los caminos de Dios, entonces, hermanos, pasa eso. Yo, ¿saben lo que le digo a esas personas que no quieren el conocimiento de Dios? Yo digo así: el consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Se va entendiendo, hermanos? Bueno. Entonces, hay gente, hermanos, que en la iglesia se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, notemos lo que nos aconseja Pablo en 2 de Corintios capítulo 10. Si nosotros vamos a 2 de Corintios capítulo 10, en 2 de Corintios capítulo 10, leemos los versículos 3 al 7, y por favor presten atención porque hay gente que se ha olvidado de estas cosas. Ahora nos estamos trasladando, queridos hermanos, al ámbito de la vida cristiana. Nos estamos trasladando al ámbito de la vida cristiana y dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ahí está la contestación a los líderes que dicen que no importa lo que conozcamos, porque ¿saben lo que se dice? Los que estudian mucho, ellos no viven, ellos no sirven, ellos no predican. En una palabra, andan en la carne, se la pasan estudiando, pero andan en la carne. En cambio nosotros somos maravillosos, dice, porque no estudiamos nada, pero tenemos mucho amor y servimos en los pobres.
Claro, generalmente se dice, los que estudian no viven. ¿Y cómo saben ellos? Pero presten atención a la ciencia que el apóstol Pablo va a mostrar en estos maravillosos textos, porque a Pablo, ¿saben lo que le decían? Vos sabés mucho, pero anda en la carne. Vos no vivís. Así le decían a Pablo y a sus compañeros. Ustedes hablan mucho, son muy palabreros, citan la Biblia, pero vos sos un carnal, vos no obedecés, vos andás en la carne. A Pablo le decía que andaban en la carne. Pero no, ellos tenían amor, el amor de Jesús. Y noten la ciencia tremenda que Pablo va a explicar en estos párrafos bíblicos. Noten la ciencia que va a explicar en estos párrafos bíblicos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y presten atención, hermanos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros no andamos con carnalidades y con métodos carnales, sino que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Se va entendiendo, hermanos, o no? Entonces dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero noten el versículo 5, destruyendo consejos y toda altivez o altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Pero ¿cuál era esa altivez que se levantaba contra el conocimiento de Dios? Eran esos pícaros que lo criticaban a él y que decían que andaban en la carne. Porque el contexto lo dice. Voy a cerrar esto, hermanos, me van a disculpar, pero lo cerramos. Vamos a cerrar porque estaba funcionando mal acá, ¿no? Bueno, perdieron los hermanos que estaban viendo, pero está funcionando mal. O sea, aquí por lo menos estamos, estamos grabando bien. Así que bueno. 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 Continuamos con el estudio y dice lo siguiente: ¿cuál es la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios? Es esa altivez que tenían esos hermanos que lo criticaban de que Pablo, como sabía mucho, era un carnal. Pero los que tenían la ciencia de Dios eran Pablo y los apóstoles. Y ahora noten lo que dice, versículo 5, destruyendo consejos, porque hay algunos que aconsejan mal, y toda altivez que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia a Cristo. Y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. Y noten lo que dice el versículo 7, queridos hermanos. Miráis las cosas según las apariencias. A vos te parece. Pero ¿qué saben ellos? No pueden juzgar. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está confiado en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Qué hermoso, hermanos. Resulta que Pablo, que tenía todos los dones del Espíritu y toda la ciencia de Dios, le decían que era un carnal que andaba en la carne y que militaba según la carne. Y Pablo le dice, si ustedes creen que son amorosos y tienen el amor de Jesús, esto también piense por sí mismo, que así como Él cree que Él es Cristo, nosotros también somos de Cristo. Nosotros también somos de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hay gente que realmente no sabe lo que habla. Vamos a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, para los hermanos que quizás nunca han leído estos versículos, pero que es bueno que lo sepan. En Filipenses capítulo 1, versículo número 3 al 11, dice lo siguiente, hermanos. Presten atención. Presten atención. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. Y noten qué interesante el versículo 5, ¿no? Por vuestra comunión en el Evangelio. O sea que ellos eran del Evangelio, tenían el Evangelio, predicaban el Evangelio y predicaban al Cristo del Evangelio, ¿o no? Pero presten atención.
por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Y noten el versículo 8, para aquellos que dicen que Pablo era un carnal, que sabía mucho y que no vivía. Noten cómo el versículo 8 aclara y dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. ¿Pablo tenía ciencia? Sí. ¿Pablo tenía amor? Sí. Sí. ¿Ven que todo es importante? Pero no podemos juzgar. Entonces dice lo siguiente, hermanos. Noten, queridos hermanos, lo que dice. Y esto ruego, que vuestro amor, el amor que tienen ustedes, que no se quede simplemente en amor. Está diciendo en el versículo 9 que no se quede simplemente en amor. Por eso dice, y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia. Y ahí podríamos parar, ¿no? Y decir, con esto ya lo mató. Ya ha dicho en ciencia. Quiero que vuestro amor abunde en ciencia. Pero ahora lo aclara y dice, y en todo conocimiento. O sea que los hermanos que dicen que no hay que estudiar Daniel 11, que no hay que estudiar Apocalipsis 13, que no hay que estudiar Apocalipsis 14, que no hay que estudiar Apocalipsis 17, que no hay que estudiar predestinación, que no hay que estudiar la ley dominical, que no hay que estudiar la marca de la bestia, que no hay que estudiar el fin del tiempo de gracia, que no hay que estudiar las 7 plagas porque eso asusta a la gente. Yo conozco hermanas de iglesia que decían, ay, a mí no me gusta enseñar el Apocalipsis porque eso ofende a la gente, dice. ¿Pero qué vamos a enseñar? Para eso vayamos a las iglesias evangélicas y nos quedemos con Cristo. Sí tenemos que predicar el triple mensaje angélico, que es lo que nos distingue de las otras iglesias, hermanos. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué estamos haciendo? Pero hermano, noten lo que dice el versículo 9. Y esto ruego que vuestro amor abunde aún más y más, pero no en sentimiento, no en sentimentalismo, no en romanticismo, sino en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que discernáis lo mejor. Ahora se dan cuenta el tema donde quería llegar. Los hermanos que no tienen conocimiento no disciernen lo mejor, no aprueban lo mejor y por eso hablan tonteras desde el púlpito a veces. Y ahí me pasaron un sermón del pastor Esteban Bort, excelente, donde el pastor Esteban Bort, que realmente predicó muy bien, predica un sermón, hermanos, donde le da con un caño a la ordenación de la mujer. Pero es impresionante el sermón, cómo me lo han contado. Tienen que escucharlo al pastor Esteban Bort en el sermón que da. ¿Por qué? Porque se puso las pilas. Los grandes pesados de la iglesia se están poniendo las pilas, hermanos. Y agarra y habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram, la compara con la rebelión de Lucifer en el cielo y al último le aplica a esos que están queriendo la ordenación de la mujer. Impresionante, hermano. ¿Y saben por qué? ¿Y qué le van a ir a decir al pastor Bor? Que no, que resulta, que mirá, que el amor, que no hay que hacer discriminación, que no hay que ser así, que no hay que ser asá. ¿Con eso le va a ir al pastor Bor? Lo va a sacar corriendo el pastor Bor. ¿Saben por qué? Porque él estudia. Y a ese tema lo tiene bien en claro. Les recomiendo que escuchen el tema del pastor Bor y que escuchen todos los temas de todos los predicadores que hayan en el mundo que se juegan por la verdad presente. Pero al pastor Bor no le van a ir con tonteras porque estudia. Al que no sabe nada y al que no estudia, y al que estudia mal tú le puedes hacer el verso, le puedes hacer creer, pero va a tener problemas con los que estudian. Siempre vas a tener problemas con los que estudian, porque los que estudian no lo vas a venir a atropellar así nomás. O sea, les recomiendo que lo escuchen. ¿Sí? Bueno, volviendo al tema. Y dice el versículo 10, para que discernáis lo mejor, lo que es lo mejor.
para que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo. Entonces, hermanos, el versículo 10 te está diciendo que ¿por qué hay gente que no discierne lo mejor? ¿Por qué hay gente que no aprueba lo mejor? ¿Por qué, hermanos? ¿Y por qué sube al púlpito y predica a veces sandeces, tonteras? ¿Qué no han leído lo que dice Pablo? Y hay gente que dice, no importa el conocimiento, lo que importa es lo que hacemos, lo que importa es ser llenos de frutos de justicia. Pero noten lo que dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. ¿Qué es primero, hermanos? El conocimiento viene primero, porque con el conocimiento aprobamos lo mejor, discernimos lo mejor y podemos ser llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo a loor y gloria de Dios. Por lo tanto, el hermano que él dice que tiene buenas obras y que no estudia la Biblia ni profundiza, es mentira, es simplemente un humanista hueco. Ustedes han visto cómo son los humanistas, la gente moralista que hace muchas obras, pero ni ellos están felices y no saben por qué las hace y andan huecos por la vida. Sí, y hacen, y quieren servir, y quieren entregar leche para los pobres, y quieren estar fuera de la casa, y quieren hacer obras, y quieren hacer aquí y allá, pero no los llena. Porque antes de ser llenos de frutos de justicia, primero tenemos que tener un amor que abunde en ciencia y en todo conocimiento. El amor que no abunda en ciencia y en todo conocimiento es simplemente un humanismo hueco. Y está teniendo un comportamiento impío. Vamos a Colosenses 1, rapidito, hermanos. Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1 leemos los versículos 8 al 15, hermanos. Por favor, presten atención porque estamos leyendo despacito y yo estoy contestando con Biblia lo que dice Pablo. Yo no estoy inventando. Y yo te muestro qué viene primero y qué viene después. Como dice el pastor Borg que me han comentado, estoy contento, ya después lo voy a escuchar. Donde no hay orden, hay caos. Y si no tenemos en cuenta lo que estamos leyendo, hermanos, pero gracias a Dios que hay pesos pesados en la iglesia que saben cómo viene la mano y se la juegan, hermanos. Y no le van a ir con tonteras. Ahora noten Colosenses capítulo 1, versículo número 8 al 15, que dice lo siguiente, por favor presten atención. El cual también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El amor que nosotros tengamos tiene que ser en el Espíritu Santo, hermanos. Pero sigamos leyendo cómo se manifiesta el amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Dios si no estás lleno del conocimiento de su voluntad? Y alguien puede decir, bueno, pero si yo conozco la voluntad de Dios en los 10 mandamientos. No, Señor. Aquí me está pidiendo algo más allá que los 10 mandamientos. Ser llenos del conocimiento de su voluntad, que implica todos los caminos de Dios. No tan solamente los 10 mandamientos, porque yo lo conozco de memoria. Aquí implica ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hay gente que dice que hace la voluntad de Dios si no es lleno del conocimiento de la voluntad de Dios? Pero noten, hermanos, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Para no hablar sandeces desde el púlpito, hermanos. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, porque ya hemos empezado en el conocimiento de Dios, damos buenas obras y hay que seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, hermanos, si yo comparo Filipenses 1, 3 al 11 con Colosenses 1, 8 al 15, ¿qué viene primero? El conocimiento. Comparen, hermanos, comparen Filipenses 1, 3 al 11 con Colosenses 1, 8 al 15. Y te dice que antes de cualquier fruto de justicia, antes de agradar a Dios, tienes que prepararte.
¿Cómo vas a salir así al aire a querer hacer obras si no sabes cuál es la voluntad de tu Señor? Ay, hermanos, ¿cómo me hacen renegar algunas personas que no manejan las Escrituras? Entonces, hermanos, es impresionante el versículo 10 y dice el versículo 11, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz y que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Todo lo que estamos leyendo, hermanos, muestra que el conocimiento es muy importante, que tiene que ser todo conocimiento y que viene primero. Antes de querer hacerme el bueno yo, tengo que conocer a Dios y tengo que conocer sus caminos. Colosenses 3, 9 al 11. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 11. En Colosenses 3, 9 al 11, rapidito, hermanos, dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Bueno, hay otra traducción, yo aquí tengo otra traducción que habla distinto, por ejemplo, voy a leer Colosenses 3, voy a buscar en esta otra Biblia, pero van a ver que como esté traducido, peor todavía, peor, ya lo vamos a leer. Como quieran, con cualquier traducción los dejamos callados. Por ejemplo, si yo leo esta otra traducción de Colosenses 3:10, dice lo siguiente, presten atención, y traje esta traducción para leerles. Y habiéndoos revestido de la nueva naturaleza, que se renueva hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen de su Creador. Todo el proceso de crecimiento y de renovación, aquí está hablando de un crecimiento hasta el conocimiento pleno. O sea que un versículo te da a entender como que somos renovados por medio del conocimiento y el otro versículo te da a entender como que somos renovados hasta el conocimiento pleno. Como lo quieras tomar, toda la vida cristiana está presente el conocimiento. Por lo tanto, cuando te vengan a decir, ¿para qué vamos a estudiar eso de la ley dominical, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 17, Daniel 11, las 7 plagas, Apocalipsis 16? ¿Eso para qué? Eso asusta a la gente. ¿Asusta a la gente? ¿A qué te habla del conocimiento? Dice, y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, mas Cristo es el todo y en todo. Hermanos, Cristo es el todo, pero en el conocimiento. Cristo es el todo, pero en el conocimiento. Segunda de Pedro 1, rapidito. Segunda de Pedro 1. Vamos a tocar algunos textos claves nomás. Segunda de Pedro 1. En Segunda de Pedro 1 vamos a tocar solamente textos claves. Leemos el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, tenemos que ser piadosos. Tenemos que recibir la piedad de Dios y transmitir la piedad de Dios, dicen muchos. Bueno, aquí está. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Una persona que quiera recibir toda la vida y todo lo que tenga que ver con la piedad, lo tiene que hacer por el conocimiento, si no, no recibe nada. No recibe nada. Versículo 5, hermanos. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe. Lo primero que hay que mostrar con la fe que tenemos en Cristo es una vida virtuosa, virtud. ¿Y en la virtud qué?
ciencia. Ciencia. Versículo 8 y 9. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora noten, el versículo 9 es tremendo, hermanos. Y el versículo 9 te da la luz suficiente para que tú nunca te dejes trabajar psicológicamente por esos hermanos que dicen que no hay que estudiar nada, que no importa, que solamente importa el amor de Cristo. Viene Pedro ahora y dice en el versículo 9, mas el que no tiene estas cosas, ¿es qué? Es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Queridos hermanos, nos hemos tomado una hora para hacer la introducción y en la parte media hemos aclarado que el conocimiento siempre va a ser importante y encima la Biblia habla de todo conocimiento, llenos del conocimiento, porque el conocimiento te capacita para obedecer. Cuando conocemos a Dios, el conocimiento también nos imparte la gracia para poder guardar la ley de Dios. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas de su divina potencia por el conocimiento. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Habiendo dejado en claro esto, retomamos ya para ir terminando el tema de la clase de ayer, que es la verdad del mensaje del tercer ángel, mostrando cómo el movimiento dominical va avanzando y a nadie le importa. Solamente saben a quién le importa, al pequeño grupo que se mantiene en la luz, que estará gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en la tierra. Solamente le importan las verdades del mensaje del tercer ángel al pequeño grupo que se mantiene en la luz. Y yo esta noche quiero terminar con algo grave, hermanos. Algo grave que yo tengo que decirles porque muchos habían criticado a predicadores como yo que predican las verdades del mensaje del tercer ángel, diciendo que eso es ridículo, que es ser alarmista, que es querer meterle miedo a la gente, que cómo vamos a hablar de la marca de la bestia y la ley dominical queriendo asustar a la gente. Yo voy a mostrar hoy que el que no predica el mensaje del tercer ángel no se salvará ni hace la voluntad de Dios y por lo tanto está perdido. No es un adventista del séptimo día, porque un adventista del séptimo día cree, obedece, vive y predica el mensaje del tercer ángel. Si tú no estás viviendo y predicando el mensaje del tercer ángel, no eres adventista del séptimo día, eres un evangélico protestante infiltrado dentro de la iglesia adventista. Puedes hablar muy lindo, puedes ser muy sincero, puedes tener mucho amor, puedes ser muy sentimental, pero no eres un adventista del séptimo día, porque lo que realmente describe un adventista del séptimo día es la predicación del mensaje del tercer ángel unido a todas las verdades que surgen de ese tema. La ley, el sábado, el santuario celestial, la expiación de Cristo, la justificación por la fe, el mensaje del sistema pro salud, todo eso está en el mensaje del tercer ángel. Pero si tú no predicas el mensaje del tercer ángel, eres un adventista trucho, o falso, o miedoso. Pero yo guardo el sábado, y bueno, eres un evangélico bautista sabático. Nada más. Los evangélicos bautistas guardan el sábado, y mejor que nosotros, capaz. Eres un bautista, eres un evangélico, nada más. En cambio, un verdadero adventista del séptimo día predica la verdad presente, predica el mensaje del tercer ángel, hace hincapié en el mensaje de la iglesia de la Odisea. Repasemos el mensaje del tercer ángel para ir redondeando, hermanos. Apocalipsis 14, 9 al 11. Y vamos terminando, situándonos en el tiempo del fin y en la crisis venidera que se aproxima rápidamente hacia nosotros. ¿Qué decía el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 14, 9 al 11 dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia
y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo de su tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la marca de su nombre. Y habla de la marca, y que la marca, y que la marca, y que toman la marca, y que reciben la marca, y que la marca de la bestia, todo en su mayoría es la marca de la bestia. Ese es el mensaje del tercer ángel. Pero qué tristeza me da cuando yo escucho a hermanos o hermanas que dicen, yo no quiero predicar el Apocalipsis porque eso ofende a la gente se enoja. Pues entonces, ¿para qué estás en la iglesia adventista del séptimo día? Yo le daría a esos hermanos que estarían mejor en una iglesia evangélica bautista, sabática, o en los mormones, donde no tienen estas verdades, pero estas verdades tienen que ser predicadas. Habiendo dejado en claro y recordado lo que contiene el mensaje del tercer ángel en su mayoría, que habla de la marca, y que la marca, y que la marca, y que la marca, y que la tiene con la marca, voy a leer Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 320 y 321, y presten atención. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 320 y 321. Dice así: como yo voy llegando ya al final de este estudio, hermanos, les pido que ahora nos concentremos, y es por eso que estos estudios duran casi 2 horas, porque estamos profundizando, y no quiero ir rápido porque si no se olvidan los conceptos a veces. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 320 y 321, hay un título acá que dice Señales del peligro inminente. Señales del peligro inminente. Y dice así: como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. Y los hermanos que predican que no hay que estudiar Daniel 11, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 y la marca de la bestia, ¿están haciendo la obra que Dios les ha confiado? No. Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical, porque no hemos hecho la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? ¿Somos adventistas del séptimo día o somos mormones? ¿O somos bautistas del séptimo día? Yo siempre digo, no, hay hermanos bautistas del séptimo día, pero no adventistas del séptimo día, porque los bautistas del séptimo día creen en Jesús, en el amor de Jesús, en la ley de Dios y en el sábado, pero no tienen el mensaje del tercer ángel, ni tampoco tienen el mensaje de la iglesia de la Odisea, que son los 2 mensajes preparativos espiritualmente para que cualquiera pueda recibir a Cristo cuando venga en su segunda venida. Sean los que están adentro de la iglesia o afuera de la iglesia, tienen que recibir estos 2 mensajes juntos. ¿Se dan cuenta lo que yo estoy leyendo, hermanos? Como pueblo no hemos hecho la obra que Dios nos ha confiado. No estamos listos para la crisis que nos impondrá la promulgación de la ley dominical. Es nuestro deber, dice así, es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. ¿Qué entienden ustedes de esto, hermanos? Claro, dice que va a haber una ley dominical y que no estamos haciendo la obra de advertir al mundo. Es deber nuestro, mientras vemos las señales de que se acerca el peligro, levantarnos y obrar. Nadie se quede sentado en serena expectación del mal
consolándose con la creencia de que esta obra debe ir adelante porque la profecía lo ha dicho y que el Señor protegerá a su pueblo. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. ¿Cómo? No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos, sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Deben ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para que esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Dice acá que viene una ley dominical y que no hemos hecho la obra de levantarnos y obrar y advertir al mundo. Por lo tanto, los hermanos que no predican la advertencia del mensaje del tercer ángel y que no predican que viene una ley dominical, no están haciendo la voluntad de Dios. Serán bautistas sabáticos, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Yo los respetaré como bautista sabático, como cristiano evangélico bautista sabático, pero no como adventista del séptimo día, porque lo que hace a mi personalidad de adventista es la predicación del mensaje del tercer ángel. Advertir al mundo que no reciba la marca de la bestia, que no acepte la ley dominical porque es un día pagano. Entonces ya te demostré que los que no le llevan el apunte en advertir al mundo, en levantarse y obrar, no están haciendo la voluntad de Dios. Y yo te hago una pregunta, hermanos. Los que no están haciendo la voluntad de Dios en este punto con respecto al mensaje del tercer ángel, ¿se van a salvar? No. Vamos ahora a Eventos de los Últimos Días, páginas 130 y 131. Vamos terminando ya. Eventos de los Últimos Días, páginas 130 y 131. Hermanos, el mensaje del tercer ángel es el mensaje del tercer ángel. No me vengas a decir que tú tienes el amor de Jesús y hablas del amor de Jesús cuando ya tienes 3 millones de años en la iglesia adventista y sigues hablando del amor de Jesús. El mensaje del tercer ángel tiene su identidad propia. El mensaje del tercer ángel es el mensaje del tercer ángel. Y debemos predicarlo en el amor de Jesús y con el amor de Jesús, pero predicarlo. Pero no que por miedo y por cobardía y por no tener problemas con nadie, yo no lo predique ni lo hable. En Eventos de los Últimos Días, páginas 130 y página 131, dice lo siguiente, hermanos. Hay muchos. Ahí está lo que decía la doctora Gómez, la hermana Inés, el hermano Bernardo Juárez, el hermano Sergio Cuevas, todos los demás cuando hablamos en concilios. ¿Son pocos o son muchos los que andan mal? Muchos, la mayoría, hermanos. Dice así el testimonio de Jesucristo. Hay muchos que están tranquilos, como durmiendo, y dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. No, dicen algunos, yo me quedo tranquilo. Si viene que venga, no importa, si viene que venga. Pero Dios no nos salvará.
no nos salvará. Que no se hagan la ilusión que se van a salvar. Ah, pero yo creo en Jesús y solamente hablo de Jesús y de su amor. ¿Qué me importa? Dice Dios. No te vas a salvar si no estás advirtiendo de la espada que viene, del cuchillo que viene. Ah, pero yo creo en Jesús y ayudo al necesitado. ¿Y a mí qué me importa? Dice Dios. Esa no es solo la obra que yo te he encomendado. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia. ¿Cómo? No entendí, dicen ustedes. Bueno, te lo leo de nuevo. Como fieles atalayas, debiéramos ver la espada que viene y dar la advertencia, para que hombres y mujeres no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Eventos de los últimos días, páginas 130 y 131, hermanos, yo te he mostrado con joyas de los testimonios, tomo 2, páginas 320 y 321, y eventos de los últimos días, páginas 130 y 131, si comparamos los párrafos y fundamento con fundamento, no están haciendo la voluntad de Dios y Dios no los salvará. Y aquí volteamos el estilo de vida de muchas personas que dicen, bueno, yo voy a esperar que descienda la lluvia tardía, después Dios va a poner todo en orden. No, la ley dominical viene antes. Queridos hermanos, la ley dominical viene antes. Yo he empezado en esta clase hablando de la ley dominical. He terminado en esta clase hablando de la ley dominical. La mayoría de esta clase se ha dedicado todo el tiempo a hablar del mensaje del tercer ángel y de advertir al mundo de la recepción de la marca de la bestia para que no tengan esa recepción, para que no la acepten, para que no la reciban. Los que no predican las verdades del mensaje del tercer ángel con su respectiva advertencia, no están haciendo la voluntad de Dios. Joyas 2, 320 y 321. Y Dios no los salvará. Eventos 130 y 131. Claro, algunos hermanos, ellos pensaban que sí estaban haciendo la voluntad de Dios. Algunos hermanos piensan que Dios los va a salvar por el hecho de que creen en Jesús nada más. Qué lindo sería creer en Jesús y yo me quedo quietito y soy buenito y soy ecuménico y me llevo bien con todo y ya está, no tengo problema con nadie. Me llevo bien con el vecino, no le hablo de nada, le digo que Jesús lo ama para no tener problema y ya está. Entonces yo le digo al católico que Jesús lo ama, pero el católico me dice Jesús también te ama. Y le digo al evangélico Jesús te ama y él me contesta Jesús te ama y quedamos todos bien, no hablemos de nada que divida. Porque hay gente que no quiere tener problemas al tener que predicar estas verdades. Ahora, ¿qué pasa cuando un hermano es ecuménico y se lleva bien con todos? Y eso quiero terminar explicando. No nos podemos llevar bien con todos, hermanos. Debemos procurar en lo posible estar en paz con todos. Pero nunca te vas a llevar bien con todos. Yo no me llevo bien con todos. Intento, procuro la paz, pero hay gente que no quiere aceptar la verdad y por lo tanto siempre contenderemos con aquellos que no quieren aceptar todos los caminos de Dios. Cuando un hermano es ecuménico, se lleva bien con todos, se lleva bien con Jesús, se lleva bien con el diablo, quiere andar abrazado con Jesús en una esquina, después en la otra esquina se encuentra con el diablo y también se abraza y se besa, y él no quiere tener problema con nadie. Los hermanos que son ecuménicos y quieren transar con falsos conceptos, no están haciendo la voluntad de Dios y Dios no los va a salvar. Entonces, como no quieren tener problemas, sea pastor, sea dirigente, sea instructor bíblico, sea profesor de Biblia, sea maestro de Biblia, sea maestro de escuela sabática, nunca se olviden de esto. No están haciendo la voluntad de Dios y Dios no los va a salvar. Pero ¿qué pasa con aquellos hermanos o hermanas que se quieren llevar bien con todo el mundo y que como consecuencia de llevarse bien con todo el mundo habla bien de ellos y nunca tienen problema con nadie? Como se llevan bien con todo el mundo habla bien de ellos. ¿Qué pasa con esas personas?
Vamos a terminar este estudio con Lucas capítulo 6. Por favor, acompáñenme. Vamos a ir a Lucas capítulo 6. En Lucas capítulo 6, versículos 22, 23 y 26. En Lucas capítulo 6, versículos 22, 23 y 26. Y dice lo siguiente: dichosos, felices, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren. ¿Pero por qué? Si hay algunos que son ecuménicos y nadie los aborrece, todo el mundo los quiere. Ay, todo el mundo los quiere porque hablan solo del amor. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí, te hacen a un lado. No se quieren juntar con vos, te rechazan, te apartan. Eres bienaventurada, eres bienaventurada, eres bienaventurado, porque te apartan de sí, te corren. Noten. Y cuando os apartaren de sí y os denostaren y desecharen vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí que vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres a los profetas. Y ahora noten el 26. El versículo 26 está dedicado a los ecuménicos. El versículo 22 y 23 es para los fieles cristianos. Ahora, el versículo 26 es para los ecuménicos. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros o cuando hablaren bien de vosotros! ¡Ay de ustedes! Jesús le dice, ¡ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Así hacían sus padres con los falsos profetas, los trataban bien, porque vivían hablando del amor y de prosperidad y que te va a ir bien aunque estés en pecado. Sí, reprendían, pero poquito, muy poquito. Pero todo el mundo hablaba bien de ellos. Y eran falsos profetas. Nosotros podemos ver que grandes predicadores actualmente ya han dejado de predicar el mensaje del tercer ángel. Pero gracias a Dios, el pastor Bort, el pastor Gambetta, el pastor, ¿cómo se llama el que escuchan ustedes, que escuchamos nosotros? Andrés Portes, muchos otros que realmente, Doug Batchelor, tantos pesos pesados que realmente sí predican y no se hacen los teólogos hablando con palabras inentendibles, sino que te van al grano y son objetivos. Gracias a Dios, hay hermanos que todavía predican las verdades del mensaje del tercer ángel, pero ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque así hacían con los falsos profetas. Todo el mundo hablaba bien de los falsos profetas. Queridos hermanos, no seamos peleadores, no andemos buscando pelea, no andemos buscando causar divisiones en la iglesia, pero con amor de Cristo y en el amor de Cristo, en forma equilibrada, prediquemos estas verdades y enseñemos a los hermanos para que sepan los hermanos cómo prepararse y a la gente de afuera para advertirlos de lo que se viene sobre el mundo. ¿Qué les parece, queridos hermanos en la fe, si para terminar esta clase bíblica nos postramos de rodillas para hacer una oración? Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por darme este equipo para poder trabajar presentando tu palabra, y gracias por los hermanos del grupo que nos ayudan y nos apoyan para poder seguir adelante. Gracias por los amigos que tenemos en todo el mundo que están escuchando estas clases bíblicas, y gracias por poder estudiar tu palabra. Perdona nuestros pecados. Y yo te pido que a mí me perfecciones porque yo no soy nada, Padre. Cristo es todo
Yo soy un vaso de barro, defectuoso, Padre. Te pido que me perdones, soy muy defectuoso, pero ayúdame a seguir adelante, Padre. Bendice tremendamente a los hermanos que nos están escuchando en este momento, porque yo sé que al estar compartiendo esta oración, ellos, si tú los miras, Padre, ahora, ellos están teniendo pedidos en su corazón. Yo te pido que tú los atiendas y que realmente, Padre, ellos puedan estar bien espiritualmente y protegidos y unidos en el Espíritu, para que todos juntos, en unidad y amor, podamos predicar el triple mensaje angélico, la verdad presente. Todo esto te lo dejamos en tus manos, en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.